Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y, por supuesto, de mucho drama y romance turco. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en los foros de fans y en nuestras conversaciones. La pregunta que muchos se hacen, ¿es Kerem Bürsin el compañero ideal para siempre para Hande Erçel? Uf. Solo decir su nombre juntos, Hande y Kerem, evoca tantas emociones, ¿verdad? Este vídeo no es solo para los fans acérrimos de Senkalkapm. Queremos explorar a fondo qué hace que su química sea tan magnética, si esa chispa que vimos en pantalla puede traducirse en una relación sólida y duradera en la vida real, y qué significa realmente ser un compañero ideal para siempre. Así que prepárense para un viaje lleno de análisis, especulación informada y sobre todo, mucho corazón. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante debate, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros y formar esta gran comunidad. Vamos a empezar desglosando la magia que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es imposible hablar de ellos sin mencionar Senkalkapm. Esa serie fue un fenómeno global, y una gran parte de su éxito se debió, sin duda alguna, a la química palpable entre sus protagonistas. Recuerdo perfectamente la primera vez que los vi juntos en pantalla. Había algo, una conexión instantánea, una forma en que se miraban, una energía que trascendía la actuación. ¿Han sentido ustedes eso? Esa sensación de que dos personas simplemente encajan, de que cada gesto, cada palabra, cada silencio, tiene un significado profundo. La forma en que interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat fue excepcional. Hande con su Eda vibrante, llena de vida, con esa mezcla de inocencia, fuerza y un corazón enorme. Y Kerem con su Serkan inicialmente distante, calculador, pero con una vulnerabilidad que iba saliendo a la luz poco a poco, revelando un hombre profundamente enamorado. La evolución de su relación en la serie fue un torbellino, desde el odio inicial, pasando por la amistad fingida, hasta el amor apasionado y a veces conflictivo. Y ellos lo vendieron tan bien que para muchos de nosotros, se convirtió en una extensión de la realidad. ¿Y qué pasa cuando esa química en pantalla parece desbordarse y contagiar la vida real? Esa es la pregunta del millón. Después de Senkalkapm, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y más allá. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus comentarios el uno para el otro, todo era analizado con lupa. Y honestamente a mí me encantaba verlos. Mostraban una complicidad, un respeto mutuo, una admiración genuina. En las alfombras rojas se tomaban de la mano, se sonreían, se defendían mutuamente ante los flashes. Parecía que habían encontrado en el otro a un verdadero compañero, alguien que entendía las presiones de la fama, los altibajos de la industria del entretenimiento. Ahora hablemos de lo que significa ser un compañero ideal para siempre. No es solo tener buena química o compartir momentos bonitos. Implica una base sólida de respeto, confianza, comunicación y apoyo mutuo. Significa ser capaz de navegar por los desafíos de la vida juntos, de crecer como individuos y como pareja, de tener metas compartidas, pero también de respetar los sueños y aspiraciones individuales. Significa ser un equipo. Y cuando observábamos a Hande y Kerem, especialmente durante su relación, parecía que tenían muchos de estos ingredientes. Veíamos a Kerem apoyando a Hande en sus proyectos, y a Hande celebrando los éxitos de Kerem. Compartían momentos de ocio, viajes, y también demostraban ser una presencia reconfortante el uno para el otro en momentos de estrés. Recordamos esa vez que Kerem habló maravillas de Hande, no solo como actriz, sino como persona. Y Hande a su vez, siempre tenía palabras de elogio para él. Esa admiración recíproca es fundamental en cualquier relación duradera. Pero seamos honestos, la vida real es compleja. El amor, por muy intenso que sea, a veces tiene sus propios caminos y giros inesperados. Las relaciones de celebridades están bajo un escrutinio público constante, lo que puede ser una carga inmensa. Las presiones de la fama, los horarios de trabajo intensos, las giras, las filmaciones en diferentes países, todo eso puede poner a prueba incluso a las parejas más fuertes. Y lamentablemente sabemos que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Esta es la parte difícil, ¿verdad?
Cuando esperas y deseas que una pareja tan carismática y querida encuentre su felices para siempre, y la realidad te dice otra cosa. Sin embargo, el final de una relación no borra la historia compartida, ni el impacto que tuvieron en sus seguidores. Y lo más importante, no invalida el hecho de que durante un tiempo parecían ser compañeros ideales, al menos desde nuestra perspectiva externa. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la química en pantalla, aunque sea poderosa, no siempre garantiza la compatibilidad a largo plazo en la vida real. Segundo, que incluso las relaciones que parecen perfectas desde afuera enfrentan desafíos que solo las personas involucradas conocen realmente. Y tercero, que el amor puede ser un viaje con diferentes capítulos, y que el final de uno no significa que el viaje del corazón haya terminado. A pesar de su separación, creo que su impacto como pareja en el mundo del entretenimiento turco y en sus fans es innegable. Crearon momentos memorables, inspiraron esperanzas y demostraron una conexión que muchos admiramos. Para muchos, ellos representaron el sueño de encontrar a esa persona especial con la que compartirlo todo. Ahora, volviendo a la pregunta central, ¿es Kerem Bürsin el compañero ideal para siempre para Hande Erçel? Si nos basamos en lo que vimos durante su relación, en su apoyo mutuo, en la admiración que se profesaban, y en la química que compartían, la respuesta, para muchos de nosotros, habría sido un rotundo sí. Parecían tener las bases para una relación sólida y duradera. Sin embargo, la vida tiene su propia forma de dictar el curso de las cosas. Quizás la idea de un compañero ideal para siempre es una construcción romántica que la vida real, a menudo, se encarga de desafiar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande y Kerem compartieron una etapa importante de sus vidas, se apoyaron mutuamente y nos regalaron momentos inolvidables como pareja. Y por eso siempre les tendremos un cariño especial. Es importante recordar que independientemente de su estado actual como pareja, ambos son artistas talentosos y personas admirables. Hande ha continuado con su exitosa carrera, cautivando al público con su belleza y talento, mientras que Kerem sigue incursionando en proyectos interesantes. Y eso es maravilloso. Ver a las personas que admiramos crecer y prosperar en sus caminos individuales es, en sí mismo, una forma de éxito. Analicemos un poco más la dinámica que observábamos. Kerem a menudo proyectaba una imagen de hombre maduro, protector, con una visión clara de lo que quería. Hande, por otro lado, mostraba una energía más efervescente, una capacidad para la espontaneidad y una dulzura que complementaba perfectamente el carácter de Kerem. Esa combinación de personalidades, de energías, era lo que, quizás, hacía que la gente se enamorara de ellos como pareja. Se veían equilibrados, como si cada uno aportara algo único a la relación. Pensemos en las dificultades que seguramente enfrentaron. La distancia por trabajo, la exposición mediática, las opiniones de terceros, los rumores. Todo eso puede ser un peso enorme. Y a veces, a pesar de tener el amor y el respeto, las circunstancias de la vida pueden ser más fuertes. No debemos juzgar ni especular demasiado sobre las razones internas de su separación. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Pero, ¿qué significa esto para la idea de un compañero ideal para siempre? Tal vez el compañero ideal para siempre no es una persona única e inmutable, sino alguien con quien aprendemos, crecemos y compartimos un tiempo valioso, y que nos prepara, de alguna manera, para lo que vendrá. Quizás las relaciones, incluso las que terminan, nos enseñan lecciones importantes sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente buscamos en un compañero. Hande y Kerem, sin duda, se enseñaron muchas cosas. Se apoyaron en momentos cruciales de sus carreras, se dieron visibilidad mutua y, lo más importante, compartieron un amor que para muchos parecía sincero y profundo. Si podemos sacar algo positivo de su historia, es la confirmación de que incluso en el mundo de las estrellas, el amor y la conexión humana son fundamentales. Y que aunque las relaciones puedan tener un final, los recuerdos y las lecciones aprendidas permanecen. Así que para recapitular, hemos explorado la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la forma en que cautivaron al mundo con su romance y la complejidad de definir un compañero ideal para siempre. Hemos analizado los ingredientes que parecían hacerlos perfectos el uno para el otro, y hemos reflexionado sobre las realidades de las relaciones, especialmente en el ojo público. La conclusión, si es que podemos llamarla así, es que aunque su historia de amor como pareja haya llegado a su fin, el impacto que tuvieron juntos, y el cariño que generaron en sus fans, es algo que perdurará.
Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan fascinante y a la vez tan personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Su opinión es lo más valioso para nosotros aquí en el canal, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem tuvieron el potencial de ser un compañero ideal para siempre? ¿Qué ingredientes son, para ustedes, esenciales en una relación duradera? Dejen todos sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si simplemente han disfrutado de nuestra charla, por favor, no olviden darle un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, o simplemente con cualquiera que disfrute de una buena conversación sobre el amor y las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se unan a nuestra increíble comunidad dándole a ese botón de suscribirse y activando la campanita. Gracias de todo corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando. Adiós.